Buenos días con todos, ¿cómo se me escuchan? Buenos días, ¿en qué se lo escucho? Buenos días, Inge. Buenos días, profe. Chévere, vamos con la lista de un segundo. Está Eric Almeida. Sí, profe, presente, buenos días. Buen día, Nicolai Ablestia. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Buen día, Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Diego Cárdenas. Buenos días, Inge, presente. Buen día, Andrea Chico. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Gonzalo Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Diego Enríquez. David Espinosa. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Carla Flores. Presente, buenos días. Buen día, Victoria González. Presente, Inge. Y Anthony Guerrero. Buenos días, Inge, presente. Buen día, Nicolás Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Francisco Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Salomón Jaya. Presente, Inge, buenos días. Buen día, David Lukmania. Micaela Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Wilson Obando. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día, Jennifer Pillajo. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día, John Salazar. Dominica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día, Sandra Viera. Presente. Luis Villamarín. Listo. Bueno, ya deben haber visto las notas. Igual a los que hicieron el trabajo extra tuvieron su nota adicional. Creo que con eso ya mejoraron las notas bastante. Sí vi que algunos se han esforzado. Y bueno, vamos a continuar con la materia. Recuerden que nosotros ya entramos a lo que es el análisis de canales. Entonces, estábamos hablando acerca de los tipos de flujo que se manifiestan en canales. Entonces, vamos a continuar con la materia. Estábamos hablando de lo que es el flujo permanente, flujo no permanente. Entonces, ya eso ya revisamos un poco en el anterior bimestre, en la anterior unidad, nos bien dicho, en donde nos dice que el flujo es permanente cuando el tirante, la velocidad del área de un punto no cambian respecto al tiempo. Es decir, una sección del canal que está en análisis, los elementos del flujo van a permanecer constantes. Y si es que cambian, hablamos de que tenemos un flujo no permanente. Después hablamos lo mismo del flujo uniforme y flujo no uniforme o flujo variado, en donde nosotros
hablamos de que ya se enfoca más en la velocidad. Entonces, en este caso, nosotros diríamos que para que el flujo sea variado o no variado, tendría que enfocarse en un cambio de velocidad, ya desde un punto de vista más práctico, ¿no? En la teoría se dice que se van a analizar las variaciones respecto a la longitud de varios parámetros. O sea, por ejemplo, hablamos de un flujo uniforme cuando la velocidad respecto a un delta L se mantiene constante. O sea, no hay variación de velocidad en función de la longitud. En el caso del flujo permanente, ya la parte teórica nos decía que cuando hablamos de un volumen respecto al tiempo, que no se va a generar una variación, hablaríamos de un flujo permanente. Entonces, por ahí un poco va la diferencia desde el punto de vista teórico. Pero ya en la práctica es mucho más fácil analizarlo como flujo permanente y no permanente cuando el caudal es constante o variable, y flujo uniforme o variado cuando la velocidad es constante o variable. Entonces, si recuerdan esto, ya hablábamos un poquito acerca de lo que es el flujo uniforme permanente. Nos dice que la profundidad no cambia durante el intervalo de tiempo que estamos considerando nosotros, y este es el tipo fundamental que nosotros analizamos ya en nuestros diseños, podríamos decirlo, en nuestra aproximación al análisis que estaríamos haciendo. ¿Recuerdan por qué decíamos que trabajamos con el flujo uniforme permanente como flujo fundamental en la hidráulica? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Leandro Ordóñez? Leandro, Inge, tal vez por lo que es el más común de los casos que se presentan, ¿por qué diríamos que es el más común? por lo que la profundidad no cambia. Por lo general en estos canales se mantiene una ¿Mm? profundidad constante o igual. Estaríamos hablando de un flujo con caudal y velocidad constantes, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que nosotros analizamos cuando hacemos los ejercicios. Pero ahora, ¿esto crees que es real? Inge, igual como No. dice, tal vez es porque es la forma más fácil de estimar las velocidades o por lo menos tener una referencia a partir de las fórmulas y eso. Es mucho más fácil para tener una referencia, es mucho más fácil para aplicar las fórmulas, perfecto. Pero ahora, ¿es la situación más común o no creen? No, No, Inge, por lo que no es real el caso. ¿No es cierto? No es real. Bueno, ahora podríamos decir que no es real, más bien dicho, no es la más común. Y porque sí puede suceder, ¿no es cierto? Puede que nosotros tengamos un canal que está funcionando con caudal constante y velocidad constante, pero no es algo que va a pasar en la naturaleza. Entonces, nosotros decimos que el tipo de flujo no es el más común, pero es el más fácil de calcular. Es el que nos permite utilizar todas las ecuaciones que nosotros hemos ido mencionando, ¿no? O sea, es una situación en donde, por facilidad de cálculo, nosotros seleccionamos este tipo de flujo. Pero ahora, ¿recuerdan cuál era el tipo de flujo más común? El flujo variado no permanente. No, El- el flujo uniforme no permanente. ¿Por qué el uniforme no permanente? Porque no siempre se va a mantener un mismo parámetro, pero la variación de velocidades podría decirse de que no va a cambiar, por lo que la mayor parte está en función de la gravedad
y como dijo que está en canales, todos están en una sola velocidad de la gravedad. Y no. A ver, por un lado, cuando hablamos de flujo variado, no permanente, no, me dijiste uniforme, no permanente. Nosotros diríamos que tenemos un caudal que va variando, pero la velocidad se mantiene. Y eso se vuelve muy, muy difícil porque tendríamos que cumplir situaciones muy específicas para que con un caudal que va variando, la velocidad se pueda mantener constante. Pues más bien diríamos que ese tipo de flujo es el más difícil de encontrar, el que muchas veces se dice que no existe en la naturaleza. Mientras que el análisis sería, el caudal normalmente no va a ser constante, siempre va a ser variable. Entonces tendríamos no permanente. Y como no puede mantenerse la velocidad constante, sería el flujo no uniforme, no permanente. El que más fácil vamos a encontrar porque nosotros nos vamos a un río y vamos a ver que tenemos caudal que va variando constantemente y también la velocidad va variando constantemente. Entonces, por ese lado va el análisis. Y de ahí, cuando hablamos de un caudal constante, que sí puede darse el caso, al menos en periodos cortos de tiempo, que sería un flujo permanente con velocidad variable, que sería no uniforme o variable, diríamos nosotros que en este caso es algo que se puede cumplir en la naturaleza durante periodos cortos. Y eso genera lo que es el flujo gradualmente variado y, y en función de este flujo gradualmente variado, nosotros hacemos ciertos análisis que ya vamos a verlo más adelante. Ya tenemos el flujo no permanente uniforme, que hablaríamos caudal variable, velocidad constante. Entonces, esta es, como les decía, una condición prácticamente imposible. Por eso decimos que es muy raro, poco frecuente, porque es muy difícil variar el caudal y que la velocidad se mantenga constante. Aquí es donde sería muy útil que ustedes vean en un canal de fondo variable o en un elemento de los que estábamos queriendo hacer para el laboratorio de hidráulica, como mantener el caudal constante, o sea, irle midiendo con un caudalímetro y que la velocidad varíe es demasiado difícil. Porque para eso nosotros tendríamos que tener condiciones muy, muy específicas en el canal y realmente cualquier perturbación va a generar una variación. Por eso asumimos que este flujo no se genera en la naturaleza. De ahí, como decíamos, el variado permanente. Tenemos la descarga constante, pero tenemos variaciones de velocidad y profundidad del agua. Nos dice que esto sucede cuando el canal no es prismático. Puede darse, mucho menos común que los otros, pero puede darse. Y el flujo variado no permanente, que es cuando nosotros tenemos variación de caudal y variación de velocidad. Este de aquí es el más típico que se presenta en la naturaleza. De ahí, dentro de esto, tenemos el flujo rápidamente variado, que es el flujo en donde nosotros tenemos una variación de la profundidad del agua y por ende de la velocidad del agua. Recuerden que siempre en canales, cuando hay cambio de la profundidad, hay cambio de la velocidad, de una forma abrupta, en una distancia que va a ser relativamente corta. Y esto es lo que viene, como les decía, en el resalto hidráulico. ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba del resalto hidráulico en la anterior clase? ¿Qué me dice? Que el flujo cambia de una velocidad muy alta a una muy baja. Cambia de una velocidad muy alta a muy baja. ¿Por qué? Depende de la pendiente. Tal vez por la pérdida de carga producida por la turbulencia, en este caso, por ejemplo, la contracción o el cambio de diámetro. Contracción o cambio de diámetro, más o menos, pero no. ¿Alguien me decía algo de la pendiente? Sí, yo que eso por lo general se da cuando hay un cambio de pendiente, o sea, depende de cómo cambia la pendiente para que se dé el resalto hidráulico. ¿Hay un cambio de pendiente para que se dé el resalto hidráulico? Sí. ¿Es un cambio de pendiente fuerte a débil o débil a fuerte?
o pendiente pronunciada a no pronunciada o viceversa. De fuerte o débil, Inge. De fuerte a débil, o sea, Yo así. creo que ya sería de débil a fuerte. De débil a fuerte sería algo así. ¿Por qué? Por un ejemplo sería por las cascadas, pues. Las cascadas. Las cascadas sería un cambio de Débil a fuerte. débil a fuerte. ¿Y por qué en la cascada crees que se genera un resalto hidráulico? Porque ojo que también una cascada sería así, ¿no? Está débil, está fuerte y luego vuelve a ser débil. Tú me dices que en esta parte de aquí se generaría el resalto. ¿Por qué? Por el cambio bruto de pendiente. No sería de fuerte a débil, se supone que mientras más pendiente tenga voy a tener más velocidad, ¿no? ¿Qué era la definición del resalto? ¿Alguien se acuerda? Que de una velocidad alta cambio bruscamente a una velocidad pequeña y esto se debe a la pendiente. Entonces creería que sería de una pendiente fuerte a una pendiente débil. Inge, Pero pero no, ¿qué sucede en el resalto hidráulico? ¿Por qué se genera el resalto hidráulico? si no sería en la parte de abajo del dibujo, no en la parte de Se arriba. genera turbulencia. Se genera turbulencia, es una de las situaciones que van de la mano con el resalto hidráulico. Genera Compañero me pérdidas dice, también. ok. Perdón, se genera. Pérdidas. Las pérdidas, sí, las pérdidas son la principal característica del resalto hidráulico. Ya luego van a ver el siguiente semestre que el resalto hidráulico se utiliza como un disipador de energía. ¿Qué es un disipador de energía? Pues un elemento para nosotros reducir la velocidad de un sistema generando alta cantidad de pérdidas. Y por ahí va la cosa. Sí, el resalto hidráulico se da cuando tengo un cambio de pendiente fuerte a pendiente débil. Y el ejemplo que me daba su compañero de la cascada tiene lógica, pero no en la parte superior, sino en la parte inferior, como alguien me mencionó. ¿Qué significa eso? Esto de aquí, cuando analizamos este gráfico que está en la parte superior, esto se conoce como una rápida. La rápida es cuando nosotros cambiamos de una pendiente débil a una pendiente fuerte y esta pendiente fuerte se conoce como rápida en un flujo libre. Pero cuando llega y se vuelve a cambiar a una pendiente débil, se genera un resalto hidráulico. ¿Qué es el resalto hidráulico? Pues un fenómeno en donde debido al cambio de velocidad, debido a que nosotros tenemos un flujo supercrítico, ¿no es cierto? Supercrítico significa que tiene una velocidad alta, una sección transversal baja, y se convierte en un flujo subcrítico que tiene una velocidad baja y una sección transversal alta. Cuando se genera este cambio, se forma una especie de remolino en esta zona que corresponde al resalto hidráulico. Este remolino es un fenómeno hidráulico el cual se ha visto como una buena opción para aprovechar las características del flujo y darle usos ya ingenieriles, como les decía. Se lo usa como un disipador de energía, se lo usa como un mezclador de elementos con el agua, se usa para la cloración, se la usa para la floculación. Cuando se pone un floculador en una planta de tratamiento, se genera un resalto hidráulico para que se mezcle bien y se formen los flóculos, que son elementos que se van generando la unión de varias partículas pequeñas para que puedan sedimentarse de manera más fácil. Entonces, todo esto son varios usos que se le da al resalto hidráulico. Pero nosotros vamos a decir que como fenómeno hidráulico se da cuando se genera la formación de un cambio entre lo que es el flujo supercrítico a flujo subcrítico. Siempre de una forma teórica sí, pero ya desde un punto de vista ingenieril no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener
que para que se genere un resalto hidráulico con todas las características que nosotros necesitamos obtener, tendríamos que esta es la altura H1, la altura del agua en 1, esta es la altura H2, la altura del agua después del resalto hidráulico. Estas dos alturas se las conoce como conjugadas, o más bien dicho, a la segunda, la H2, jugada. La H2 es la altura conjugada del H1. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que son dependientes. O sea, H2 depende del tamaño de H1. Y después tenemos la altura normal del canal. ¿A qué creen que corresponde la altura normal del canal? ¿Qué me dice? Sería la sección transversal. No sería hasta la altura del canal en sí. ¿La sección transversal de qué? O sea, del canal. No sería esa la altura normal. La altura normal, no sección transversal, sino altura del agua, ¿no? Ojo. Pero vamos a decir que es la altura que mantendría el canal si no tuviera ningún tipo de perturbación. Entonces, si digo que es la altura que tendría el canal sin ningún tipo de perturbación, ¿cómo la obtendría? ¿Qué me dicen ustedes? Ahí me perdí. ¿Que puede repetir eso otra vez? Porfa. ¿De dónde calculo la altura normal? Que sería la altura que tiene el agua en el canal si es que no hubiera ninguna perturbación, porque vamos, estamos hablando de que el resalto hidráulico es una perturbación, ¿no? ¿De dónde la saco? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Doménica Toro? Chuta, o sea, ayer estaba viendo, no sé si tendría sentido con la de Bernoulli, tal vez, o sea, pero no considerando pues las pérdidas. La de Bernoulli, no considerando las pérdidas, no sería esa. Podría usársela, pero no sería la ecuación para obtener la altura normal, porque harías de un Bernoulli respecto a qué. Ten en cuenta que estaríamos hablando que no sería que sería una ecuación, una situación donde no haya perturbaciones, ¿no? Entonces es como que dirías, ah, sí, aquí está el canal, y aquí tengo mi altura normal, pero acá que tengo, eso sería un Bernoulli respecto a qué. ¿Qué me dices, Domen? O profe, tal vez también podría ser con las fórmulas, o sea, que tenía que ver con el radio hidráulico, porque o sea, también utilizábamos pues esas ¿Cuáles alturas, serían las digamos. fórmulas? Pero a ver, ya hemos hablado de las ecuaciones. ¿Cuáles Sí, serían sí, las fórmulas? eh, o sea, que de radio hidráulico o ya para buscar en sí la altura. Es que el radio hidráulico es área sobre perímetro, pero ¿con qué le relaciones? Va por Claro, o ahí. sea, ¿Cuál es la ajá, intención? digamos, o sea, bueno, del área sería, bueno, o sea, depende de la figura del canal, ¿no? O sea, yo creo que podríamos relacionar pues con, o sea, con el área en sí, el área mojada, y ahí ya Ajá. podríamos hacer pues una relación, o sea, buscando, o sea, obviamente vamos a utilizar la dimensión de la profundidad, y ahí ¿Y ya qué creo que ecuación podríamos, usa eso? mm, o sea, ahorita que estoy viendo, utilizan todas, o sea, depende, obviamente depende pues la figura, pero utilizan todas consideran la profundidad.
Por O sea, eso, pero dame, ¿cuál ecuación te parece que sería la lógica para determinar la altura normal? pero eso no dependería mucho igual de, o sea, de la figura del canal. Es que el área, en el área ya vas a tener contemplada la Ah, figura, claro, claro, pero o sea, en el sí, pero o perímetro sea, ¿de qué área también. estamos hablando? O sea, ¿de qué figura y esa onda? Que podrá ser el área de la sección transversal de un trapecio, de un cuadrado, de un Ok, o sea, triángulo. bueno, entonces en el caso que sea, chuta, o sea, a ver, o sea, de un rectángulo, solo sería, o sea, pues la base del el canal en sí, que eso pues ya está dicho, y por la profundidad que pues es lo que buscamos. Por eso. Entonces, ¿con qué ecuación podríamos sacar esas características del canal? ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene idea? Y con la ecuación de Manning. La ecuación de Manning, perfecto, ¿no es cierto? Porque ahí relaciono velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de Manning, que depende del material, ¿no es cierto? Por el radio hidráulico, en el caso de Manning, elevado a la 2/3, de donde el radio hidráulico depende del área y del perímetro, mojados los dos, y por la gradiente de energía a la 1/2, en donde depende de las pérdidas que se generan por la longitud. En esencia, la gradiente de energía en un canal es la pendiente del fondo, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente del fondo yo la conozco, porque tiene que ser un dato siempre en flujo libre. Sí está claro para todos que es la pendiente del fondo, la gradiente de energía, ¿no? Que es la que nos da movimiento para utilizar la gravedad a nuestro favor. ¿Sí está claro? Inge, ¿podría repetir lo de la pendiente del fondo? Porque dijo que era la línea de energía, pero la línea de energía no era lo de que es velocidad al cuadrado sobre 2G. Es que no les dije línea, les dije gradiente de energía. Ya, Inge. No es la línea de energía, sino la gradiente. La gradiente es la forma en que varía la energía respecto al, a un nivel de referencia. Entonces, por eso cuando hablábamos nosotros de conductos a presión, siempre nos enfocábamos en las pérdidas por fricción sobre la longitud, pero ya como ahora hablamos nosotros de canales con flujo libre, en este caso, la gradiente de energía es la pendiente del fondo, porque es la que permite que se mueva el flujo. ¿Sí está claro eso? Normalmente se lo maneja por unidad de longitud. Podemos decir, tenemos 3 metros por cada 1000 o 1 metro por cada 100, lo que quiera. Normalmente se da este valor en porcentaje. ¿Si me siguen o no me siguen? Entonces, de aquí, el área y el perímetro van a depender de la altura del agua, que esa va a ser la altura normal, porque la velocidad yo la debería conocer. El área y el perímetro dependen de la altura. La base del canal es un dato siempre. El coeficiente de Manning es un dato porque es el material del canal. Y la pendiente de fondo tiene que ser un dato porque es una medición física que nosotros debemos obtener de las características que va a tener nuestro canal. Entonces, ¿sí estaría claro esto? ¿Qué me dice? Sí, Inge. ¿Alguien alguna duda? Nadie, todos claro esto, verán que es una parte importante. Bueno, continuamos entonces. El flujo gradualmente variado, en cambio, es en el cual nosotros tenemos una variación gradual de lo que son las características de
de tanto altura como velocidad del agua en el canal. Nos dice es el caso de una curva de remanso, en donde una curva de remanso es una variación de características del canal en donde nosotros tenemos una variación de altura del agua. Entonces, esta variación de altura del agua se genera de manera progresiva y en esencia esto se da muchas veces, por ejemplo, como cuando yo pongo un pequeño vertedero en un canal. Entonces, este pequeño vertedero empieza a generar que el flujo venía con una velocidad y después, debido a la acción del vertedero, se empiece a elevar. Entonces, a eso se le conoce como un flujo gradualmente variado. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice de flujo variado, en donde tenemos un almacenamiento con una compuerta. Se abre un poco esta compuerta. Entonces, tengo un flujo de alta velocidad que se genera debido a la acción de la compuerta. Y de repente va a llegar un punto que debido a la pendiente de este canal de fondo, se genera un resalto hidráulico, ¿sí? O sea, es lo que toma el periodo de acción de alta velocidad a baja velocidad. Aquí tengo un vertedero. En este vertedero se empieza a acumular, empieza a subir el nivel del agua y de repente, nuevamente nosotros tenemos un chorro. Este es un efecto típico del vertedero, que se produce una forma de este tipo. Ya vamos a ver luego que esta forma a veces genera complicaciones aquí, porque se pueden producir vacíos. Si es que el caudal es muy grande, esta zona puede generar vacíos. Y esto es lo que da lugar a vertederos que se conocen como vertederos de cimacio, que lo que buscan es asimilar la forma con la que fluye el agua a través de un vertedero de pared delgada, que sería este de aquí. Entonces cae el agua hasta acá y de repente tenemos una pendiente estable que cambia a una pendiente fuerte y se genera una caída o una rápida en donde se genera un flujo nuevamente de alta velocidad. Entonces, en este modelo nosotros tenemos varios comportamientos del flujo, los cuales se van a ir relacionando un poquito a lo que nosotros ya hemos estado hablando. Entonces, siempre tengan en cuenta alta velocidad, flujo supercrítico, baja velocidad, flujo subcrítico. Entre las dos se genera un resalto hidráulico. Aquí tenemos el salto a través de un vertedero. Aquí se produce lo que es ya la estabilización del flujo. Se hablaría que se genera una especie de resalto hidráulico aquí, pero más bien es una disipación de energía se le conoce como salto de esquí, debido a que tenemos un salto que empieza a caer y cae el agua directamente en un pozo, podríamos decir, que está con cierto nivel de agua. Entonces, esto es, diría yo, un punto aparte. También se utiliza este método como disipador de energía, y ustedes lo van a ver eso, por ejemplo, en una central hidroeléctrica. En la parte posterior de la central hidroeléctrica a veces se utiliza este método para disipar energía. Y aquí la caída hidráulica es algo bastante típico, que en esencia es cuando pasamos de una velocidad lenta a una velocidad rápida. Entonces aquí nos da una pequeña explicación, nos dice que en la sección 1 nosotros tenemos un flujo que se encuentra prácticamente en reposo, se abre la compuerta y permite que salga el flujo a través del espacio libre. Ahí se genera una velocidad alta, se genera una gran velocidad, pero lo que motiva la velocidad alta aquí es toda la carga de agua que genera la compuerta. He dicho el tanque sobre la compuerta. Después, en la sección 2, nosotros ya tenemos un tramo cortito, en donde no hay mucha variación de sección transversal, pero se genera ya un flujo gradualmente variado. Si ven, empieza a graduarse, a variar un poco la altura del agua y se genera un flujo gradualmente variado.
Y nos dice que se podría considerar que si es que el canal es prismático y tiene una longitud suficiente, se podría desarrollar un flujo uniforme. Después se genera ya el resalto hidráulico, que nosotros lo vamos a tener debido al cambio de velocidad, al cambio de flujo supercrítico a subcrítico. Se genera gran cantidad de turbulencia y se disipa la energía. En el punto 4 tenemos ya una obstrucción que es el vertedero y genera ya un cambio brusco en la sección transversal. Nos dice que un vertedero lo podemos usar como un dispositivo de control para medir caudales, que es una de las razones principales por las que se lo usan, y genera una variación de un flujo con un cambio rápido cuando nosotros tenemos que el agua pasa sobre el vertedero. Y luego se forma una especie de cascada que viene a ser un salto, como se le conoce, un salto de esquí normalmente es el nombre más típico, para después, y igual que en la sección 2, se genera una variación gradual, ¿no es cierto? Para verlo aquí. Entonces, se produce el salto, en esta zona ya se estabiliza, y aquí sí tenemos una variación gradual del flujo, debido a la acción que va a tener esta pendiente de acá, hasta llegar al punto 6. Y en el punto 6 nosotros tenemos ya un cambio de pendiente, se genera una velocidad alta nuevamente, se genera aceleración y se produce una variación de flujo rápido. Entonces, para recapitular, aquí tendríamos un flujo rápidamente variado debido a la acción de la compuerta, después un flujo gradualmente variado hasta llegar al resalto hidráulico que ya se forma por la acción de la pendiente y también del vertedero. Aquí es un flujo rápidamente variado, aquí nosotros tenemos un flujo gradualmente variado, se produce el salto de esquí nuevamente y tenemos un flujo gradualmente variado hasta llegar a la caída hidráulica, donde se produce en esta zona un flujo rápidamente variado. Sí estaría claro cómo puede ir generándose variaciones en el flujo de un canal. Sí, Sí, profe. Perfecto. Entonces, siguiendo con esto del flujo uniforme y flujo variado, nos dice que si un canal tenemos un escurrimiento libre de un caudal, el movimiento va a ser permanente porque el caudal se va a mantener constante y uniforme porque la velocidad se va a mantener constante. O sea, un canal X con un mismo caudal sí va a tener flujo uniforme y permanente. Nos dice que en este caso la profundidad del agua va a determinarse por la pendiente, la rugosidad del material, la forma de la sección transversal y obviamente el valor del caudal que se supone que va a ser constante. En esencia, justo lo que les decía hace un rato, la ecuación de Manning va a ser la que nos ayuda a determinar la profundidad del agua, que también se le conoce como tirante. Nos dice que el tirante con el que escurre el agua se llama tirante normal. Justo lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces a eso quería llegar. Nosotros vamos a decir que podemos determinar el tirante normal con la ecuación de Manning bajo condiciones de flujo permanente y uniforme. Recuerden que la ecuación de Manning nos sirve para ese tipo de condiciones. Ya sabemos que no son las que vamos a tener siempre, pero sabemos también que ya en la realidad se puede generar una muy buena aproximación usando estas ecuaciones para obtener un resultado que nos explique qué es lo que está sucediendo. Entonces dice, el tirante normal o la altura normal es el que caracteriza el movimiento permanente y uniforme. Y si el movimiento fuera, por ejemplo, gradualmente variado, cada sección tendría un tirante diferente del normal, mayor o menor según el caso. Entonces, claro, nosotros vemos que en el flujo ya gradualmente variado va a ir produciéndose una variación de lo que es la altura del agua y la velocidad. Entonces, en esencia, nosotros tendríamos que determinar varias alturas del agua que van a ir generando su variación respecto
a lo que es la altura del tirante normal. Entonces, se vuelve un poquito complicado, un poco complejo, pero en esencia es algo mucho más real. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros vamos a aceptar los resultados de un tirante normal porque nos dan una aproximación bastante buena para los cálculos que nosotros debemos hacer. ¿Si te siguen con esto? Inge, ¿podría repetir qué es el tirante normal? El tirante normal es el que vamos a tener nosotros cuando estamos hablando de un flujo permanente, uniforme, en donde es el tirante que se va a generar bajo las condiciones de rugosidad, pendiente de fondo y caudal que maneje el canal. Por eso se lo calcula con la ecuación de Manning. Ya, Inge, gracias. ¿Sí está claro para todos? Si alguien tiene dudas todavía, pregunte. Bueno, espero que sí. Y de ahí, cuando hablamos de flujo gradualmente variado, nuevamente, la velocidad varía conforme vamos teniendo una variación en el movimiento del flujo. Y se genera una distribución de varias velocidades. Y nos dice que lo que tenemos en esencia es una variación tridimensional del flujo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener variaciones de todo lo que es la velocidad y la altura del agua. ¿Qué sucede? En la práctica, las ecuaciones están escritas en función de una velocidad promedio de las secciones de transversales, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos, recuerdan cuando nosotros hablábamos de flujo a presión y decíamos que hay la velocidad máxima, la velocidad mínima, que sería cero y cuando hablamos de un flujo a presión, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos una gran gama de velocidades dentro del conducto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, recuerdan que nosotros, como para facilitar los cálculos, decíamos que es mejor trabajar con la velocidad promedio. Nosotros sabíamos que no es la velocidad máxima dentro del conducto, pero es una velocidad que representa lo que está sucediendo dentro del conducto. Entonces, en esencia, sucede lo mismo aquí. Nosotros generamos las ecuaciones en función de la velocidad promedio y trabajamos de manera más adecuada, sabiendo que no es solo una velocidad la que tenemos nosotros en el canal, pero que va a ser representativa y por ende nos sirve para poder generar todos los cálculos que nosotros buscamos. Y nos dice que esta velocidad promedio va a variar en función de la distancia x a la que tenemos la dirección del flujo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tendríamos una variación de velocidad debido a que el flujo se vuelve un flujo gradualmente variado. Pero la velocidad es unidimensional, o sea, solo va a variar en la dirección que tiene el flujo. ¿Sí me siguen con eso? Si este es el canal y este es el flujo variado, donde aquí tengo mayor velocidad y aquí tengo menor velocidad, yo estoy asimilando que la variación solo se da en una dimensión. O sea que es más velocidad o menos velocidad. ¿Y está claro esto? Sí, profe. Inge. Entonces, ya en la realidad no pasa esto, ¿no? En la realidad nosotros vamos a tener que hay vectores velocidades así, por acá, que se mueven. Entonces no tenemos una variación unidimensional. Pero asumir esta unidimensionalidad hace que sea mucho más fácil resolver los problemas. Entonces de ahí
viene la razón de que nosotros tomemos todas estas decisiones para poder aplicar todas las ecuaciones ya en la práctica. Entonces, en esencia, lo que quiero que ustedes tengan claro es que nosotros no tenemos exactamente un flujo permanente uniforme. Es muy difícil que lo tengamos siempre. Puede haber el caso, pero las características del cálculo de este flujo las utilizamos para poder hacer nuestros análisis porque nos facilitan generar los análisis. Si nos ponemos a hacer los análisis con las ecuaciones que serían para flujo variado y no permanente, tendríamos ecuaciones gigantescas. Inclusive ahí está la ecuación de Stokes, en donde la ecuación principal de Stokes no tiene solución ni siquiera. Entonces es una cosa que lo que buscamos nosotros es generar una facilidad. ¿Sí está claro? Profe, ¿puede repetir lo que dijo que es unidimensional? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que va en una sola dirección o que no tiene dimensiones? A ver, ya les dije que... Y este es un flujo gradualmente variado. Estoy asumiendo que este tiene una velocidad mayor, que este tiene una velocidad menor. Entonces aquí estoy asumiendo que varían de forma unidimensional, solo en una dimensión. O sea, los dos flujos tienen la misma dirección y lo que varía es solo la magnitud. ¿Está claro eso? Sí, profe, ahí sí. Pero la realidad es otra. En la realidad yo tengo vectores velocidad muy variables porque se van generando así, hay zonas de mayor turbulencia. Entonces no tengo un flujo unidimensional, tengo un flujo que va variando en varias dimensiones. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Entonces por eso digo que asumimos que es una variación unidimensional por facilidad de cálculo, aunque sabemos que no es así, tal cual como pasaba en el flujo a presión, donde nosotros teníamos muchas velocidades, muchos vectores de velocidad, pero trabajábamos de función de la velocidad promedio. Ahora, el flujo laminar, similar a lo que ya vimos nosotros, se genera cuando las fuerzas viscosas son muy grandes en relación a las fuerzas inerciales. O sea que las fuerzas inerciales son las que vienen dadas por la velocidad y las fuerzas viscosas son las que vienen dadas por la viscosidad del material, por la dificultad que tienen las capas de material de fluir una respecto a la otra. Entonces, exactamente igual que lo que vimos en flujo en canales en conductos a presión, nosotros tenemos que si es que hay mucha viscosidad, si es que el flujo tiene alta viscosidad y la velocidad con la que se mueve es bajita, nosotros tenemos un flujo laminar. Las mismas características que lo que vimos en el caso de conductos a presión, las partículas se mueven en trayectorias suaves que ya están definidas como líneas de corriente. Tenemos capas claramente definidas que se mueven con un espesor infinitesimal, se deslizan una sobre otra, o al menos parecería que lo hacen. Y de esta forma nosotros tenemos un flujo mucho más suave, por así decirlo. Ahora, ¿creen que el flujo laminar se mantenga constantemente o pueda ser común dentro de lo que es el flujo libre? ¿Qué me dice? Yo creo que el flujo laminar no en la naturaleza, no. Pero en Es mucho más difícil, ¿no es cierto? Tal sí, cual como el caso anterior. por lo de que también hace la mención otra vez del experimento ese de la tinta, que por la altura de la que tendría que estar el agua a las condiciones creadas por laboratorio tendría que ser así condiciones específicas. Exacto. Entonces se genera algo similar
al menos teniendo en cuenta que el flujo más común dentro de la hidráulica es del agua, obviamente. Entonces, al no tener una viscosidad demasiado grande, lo más común es que se convierta en flujo turbulento. Entonces, igualito que en conductos a presión, el flujo turbulento es el más común en la práctica de ingeniería porque tenemos más fuerzas inerciales que fuerzas viscosas, que son las que tratan de darle esa textura suave o esa forma suave a lo que es el flujo. Entonces, nosotros tenemos normalmente partículas moviéndose en trayectorias irregulares que son normalmente turbulentas y que en general representan el flujo hacia adelante, aunque no siempre, ¿no? Entonces nos dice que, por ejemplo, la alta rugosidad que tenemos nosotros en la superficie de contacto entre el flujo y el canal, además de las altas velocidades, genera lo que es una interrupción en lo que podría ser la generación de un flujo laminar y lo convierte en turbulento. Entonces, en esencia, lo más común es que debido a la fricción y a la alta velocidad se generen las turbulencias y no tengamos nosotros un flujo laminar. También suele haber alta turbulencia y flujos de entrada, y especialmente, bueno, cuando se hace pruebas de túneles de viento, nosotros generamos que se provoque esta alta turbulencia, y nosotros nos dice que nunca vamos a tener el mismo comportamiento en dos túneles diferentes. ¿Qué se refiere esto o a qué es lo que busca este comentario? Que nosotros analicemos que dentro de un conducto donde tenemos turbulencia, nunca vamos a tener el mismo comportamiento de los vectores velocidad. Va a haber vectores que vuelvan, va a haber vectores que vayan, va a haber vectores que curven. Entonces, no vamos a tener nunca un mismo comportamiento entre los diferentes vectores de velocidad en un tipo de flujo y en otro tipo de flujo. Nos dice que tenemos a veces gradientes de presión adversos, como cuando tenemos obstáculos. Entonces, simplemente hay que considerarlos porque a veces estos van a generar variaciones en el flujo. Si es que tenemos un calentamiento en la superficie del fluido, y nosotros vamos a tener ahí que va a empezar a haber una transferencia de energía y de esta forma el flujo turbulento puede darse mucho más fácilmente. Entonces, en esencia, nosotros siempre vamos a trabajar con un flujo turbulento en canales dentro de lo que es la práctica. En la teoría puede haber casos específicos, pero como les digo, es muy difícil que se mantenga el flujo laminar. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Si me das, tómanos un par de minutos antes de continuar.
Bueno, continuamos, ¿me siguen? ¿Me siguen? Sí, que Sí, sí. Sí, sí. Listo, entonces, bueno, seguimos un poco de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? El número de Reynolds y su influencia. Eh, el radio hidráulico en canales se mantiene como el área mojada sobre perímetro mojado. Recuerden, es importante esto, debido a que ya no es como un flujo en conductos a presión, en donde el área era total y el perímetro era total. Aquí sí vamos a tener variaciones dependiendo de qué tan lleno esté el conducto. Y también se mantiene que lo que decíamos, que el diámetro va a ser 4 veces el radio hidráulico para tuberías circulares, o que el radio hidráulico es el diámetro sobre 4. Normalmente conviene esto también cuando tenemos tuberías no circulares cerradas, utilizar esta relación. En canales abiertos de formas prismáticas, por lo general, ya no se toma esta relación, sino simplemente podemos calcular de manera directa lo que es el radio hidráulico, en función del área mojada y el perímetro mojado. Entonces es importante que nosotros vamos a definir las características del canal y especialmente en conductos a flujo libre circulares tenemos que tener cuidado de no cometer errores en cuanto a lo que es la definición del área que va a estar llena, porque cuando tenemos tuberías circulares parcialmente llenas, a veces se complica un poco generar el cálculo del área y del perímetro. Entonces hay que manejar las ecuaciones y normalmente se utilizan también nomogramas o algunos diagramas en donde nosotros podemos ya encontrar directamente estos datos. Entonces se mantiene la ecuación de Reynolds como velocidad por longitud sobre viscosidad cinemática. Y lo mismo si es que hablamos en función de la viscosidad dinámica, sería densidad por velocidad. Y aquí nos habla del radio hidráulico ya sobre la viscosidad dinámica, que terminaría siendo la relación velocidad por radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática. Entonces, en esencia, aquí es donde se produce el cambio en la ecuación de Reynolds, porque ya no hablamos de un diámetro. Empieza a generar el análisis en función de una longitud característica. Como ya no tenemos el diámetro, nosotros trabajamos en función del radio hidráulico y este es el cambio que se genera. Nos dice que igual se mantiene que el flujo laminar es cuando tenemos Reynolds menor de 500, la transición entre 500 y 2000 y el flujo turbulento cuando tenemos Reynolds mayores a 2000. Y lo mismo que veíamos en conductos a presión, a veces nosotros tenemos en experimentos demostraciones de que se ha llegado a números de Reynolds bastante altos sin que cambie el flujo de laminar a turbulento. Entonces hay que poner un límite y nos vamos a mantener con el mismo límite entre 500 y 2000. Por otro lado, aquí ya tenemos el análisis de otro parámetro que es el número de Flood. Y en esencia nos dice que el número de Reynolds y los flujos laminar y turbulento no suelen ser suficientes para caracterizar todos los tipos de flujo que tenemos en canales. Además de que nosotros tenemos la viscosidad versus los efectos inerciales, o sea, por un lado, la capacidad de resistencia al flujo y por otro lado, la velocidad con la que se mueve el flujo. Nosotros también tenemos que generar una relación entre las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad, con las fuerzas gravitacionales, que son las que nos van a permitir que se mueva el flujo. Y eso es lo que nos va a dar el número de Flood, que se denomina como F o FE. Entonces, ¿para qué nos sirve el número de Flood? Como ya hemos ido hablando un poco, para generar una clasificación de flujo en función de su velocidad
Y para eso tenemos el flujo subcrítico o tranquilo, que es un flujo, como ya estábamos conversando, con una baja velocidad, pero con gran sección transversal. El flujo crítico, que es un flujo de transición, en donde tenemos características muy específicas, y vamos a ver la definición, pero en esencia un flujo crítico es el flujo que si nosotros tendríamos una energía específica constante, va a ser el que lleve el máximo caudal posible, o lo mismo si yo tengo un caudal constante, va a ser el que utiliza la menor energía específica para poder movilizar este flujo. Entonces ya entra en un análisis como un punto de transición el flujo crítico. Y luego tenemos el flujo supercrítico rápido, que es un flujo en donde tenemos alta velocidad, baja sección transversal, y vamos a decir que el número de Froude, que es un número adimensional, es el que nos permite generar esta diferenciación. ¿Cómo se calcula el número de Froude? Pues mediante esta ecuación de acá. Nosotros tenemos que va a ser igual a la velocidad sobre, recuerden que hablábamos de las fuerzas gravitacionales, viene dado por la raíz de la gravedad por LC, que es una longitud característica. Nos dice que la longitud característica se toma como la profundidad del flujo y para lo que serían canales rectangulares sería la altura del agua Y. Entonces, por eso la forma típica del número de Froude es velocidad sobre la raíz de gravedad por altura del agua en el canal Y. Por otro lado, en otro tipo de canales, número de Froude va a ser igual a la velocidad sobre la raíz de la gravedad por A, que sería el área hidráulica, el área de la sección transversal, sobre T, que es el ancho del espejo de agua o el ancho de la superficie. Y esto también se conoce como Y sub h, o sea, sería la velocidad va a ser igual a la raíz de la gravedad por Y sub h, de donde Y sub h es la profundidad hidráulica, que va a ser la relación del área sobre T. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un canal de esta forma, T va a ser el ancho del espejo de agua, el área viene dada por el área de la sección transversal, y la profundidad hidráulica va a ser la relación de los dos. Entonces, no trabajo con Y, sino trabajo con la profundidad hidráulica cuando nosotros tenemos un canal que tenga una forma un poco diferente. Dije, podría detener ahí un segundo para copiarle. Entonces, ¿está claro esto del número de Froude? ¿Qué me dice? Sí, solo le quería preguntar. Entonces, con el número de Froude vemos si es que es un flujo crítico, supercrítico, subcrítico. Claro, el número de Froude, ya vamos a verlo, pero cuando es un número de Froude mayor a 1, hablamos de que tenemos una alta velocidad, un flujo supercrítico. Froude 1, flujo crítico. Froude menor a 1, flujo subcrítico. Ya. ¿Listos? Eso es justo lo que decíamos, ¿no es cierto? El número de Froude va a gobernar el tipo de flujo y tendríamos menor a 1,
flujo subcrítico, tranquilo, igual a 1, flujo crítico. Entonces que en flujo crítico tendríamos que la velocidad va a ser igual a la raíz de g por y. Un flut mayor a 1, flujo supercrítico o flujo rápido. Entonces ahí tendríamos nosotros diferentes combinaciones, como por ejemplo flujo subcrítico laminar, cuando tendríamos el número de Reynolds menor a 500 y el número de flut menor a 1. Subcrítico turbulento, cuando tendríamos el número de Reynolds mayor a 2000 y el número de flut menor a 1. Supercrítico turbulento, el número de Reynolds mayor a 2000 y el número de flut mayor a 1. Y subcrítico laminar con el número de Reynolds menor a 500 y el número de flut mayor a 1. Pueden darse todos esos casos, aunque algunos son más comunes que otros. Entonces, en esencia, el número de flut sale o nace de relacionar las fuerzas de inercia con las fuerzas de gravedad, como ya decíamos. Entonces, habla un poco de lo que sería relacionar la masa por la gravedad y las fuerzas inerciales que van a depender de la densidad, de la velocidad y de la sección transversal. Entonces, todo esto es del número de flut al cuadrado y vale la pena tener en cuenta que en algunos casos se analiza en función del número de flut al cuadrado. Entonces, en algunos libros van a encontrar ya análisis con el número de flut al cuadrado. Inclusive hay un par de libros donde les recomiendo tener cuidado porque a veces le llaman al número de flut como el cuadrado de lo que nosotros le hemos llamado número de flut. Pero ya por convenciones se mantiene que el número de flut va a manejar la ecuación que ya la vimos en la anterior diapositiva. Nos dice que se considera el flujo de un líquido en un canal rectangular abierto a la atmósfera con un área o una sección transversal A, una razón de flujo volumétrico Q, cuando el flujo crítico FR o el número de flut es igual a 1 y la velocidad promedio del flujo va a ser la raíz de la gravedad por la altura crítica. Todo esto nace de la ecuación del número de flut. Entonces, la profundidad crítica va a ser esta profundidad de transición, que es una profundidad que en muchos casos se da, especialmente, por ejemplo, estamos con una pendiente suave que termina en una pendiente alta. Yo tengo acá una velocidad alta, una velocidad baja. Entonces aquí tendría una velocidad baja y aquí tendría una velocidad alta. Ahora, yo estaría hablando de que si aquí tengo un flujo subcrítico y aquí tengo un flujo supercrítico, siempre voy a tener un punto de transición, que es el punto del flujo crítico, y se va a encontrar entre los dos tipos de flujo. Entonces, por eso es importante poder conocer la profundidad crítica, debido a que se conoce o se toma como un punto de control, porque puede ser fácilmente medible ya en el canal. Entonces nos dice que la profundidad crítica va a ser el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área al cuadrado. En un canal rectangular de ancho B, nosotros podemos sacar el área crítica como B por I sub C, o sea que sería el ancho del fondo por la altura crítica. Y nosotros tendríamos que la profundidad crítica se convierte en caudal al cuadrado sobre gravedad por la base al cuadrado y todo elevado a la 1/3. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos flujo subcrítico cuando la profundidad Y es mayor a la profundidad Y sub C.
sea, nuestra altura de flujo en el análisis va a ser mayor a la profundidad crítica. Y flujo supercrítico cuando la profundidad es menor a la profundidad crítica. Entonces, nuevamente les repito, es un punto de control y es importante que nosotros sepamos qué es el flujo crítico y cuándo nos genera influencia. Déjenme ver si tengo la diapositiva, pero me interesa a mí que ustedes tengan claro el concepto. Creo que más allá tengo. Pero si yo les pregunto como concepto, ¿qué es el flujo crítico? ¿Me lo pueden repetir? Ya les dije una vez. ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Wilson Obando? Ya, profe, sería que estaba definido por el número de Freud, que era igual a 1. No me gusta esa definición. Dimos otra definición nosotros. O sea que en la, que dijo, de la energía específica también era mínima y eso tengo anotado. Sí, por ahí va mejor. Esa sí es una buena definición. Si ustedes les preguntan como ingenieros, pues, ¿qué es el flujo crítico? Y ustedes dicen, sí, cuando el número de flujo es igual a 1. Pero ¿qué es el flujo crítico? Entonces, la idea de la definición sería que es un flujo que se genera en un punto de transición entre los flujos supercrítico y subcrítico, pero que tiene ciertas características especiales, como por ejemplo que el flujo crítico, cuando nosotros mantenemos un caudal constante, que en los análisis es lo que estamos haciendo, va a ser el flujo que va a necesitar la menor cantidad de energía específica posible para poder generar el movimiento del flujo. Y lo mismo, si es que nosotros tenemos una energía específica constante, si nosotros estamos analizando el flujo para una energía específica constante, pues el flujo crítico va a ser el flujo que con esa misma energía mueva el mayor caudal posible. Entonces ahí ya tenemos dos definiciones que son realmente definiciones, porque, claro, si yo les digo nuevamente, pues flujo crítico, sí, el que tiene el número de Fruda 1, quedamos un poco en el aire, ¿no? Por otro lado, también podríamos meterle el concepto de sí, bueno, es el número que tiene un número, es el flujo que tiene un número de Froude igual a 1, lo que significa que se equiparan las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales, por último. Pero no nos quedemos nunca con una respuesta que sea el número de Froude igual a 1. Y les digo porque yo veo que llegan a niveles altos y casi nadie puede dar una definición de realmente si es que tiene claro qué es el flujo crítico. Entonces, ¿sí me siguen con esto? Sí. Entonces, no se olviden. Además de que el número de Freud nace de la necesidad de poder clasificar a los flujos, teniendo en cuenta que en canales abiertos diríamos que no es suficiente generar la clasificación en función de lo que es el número de Reynolds. Inge, disculpe Entonces, que me escuché mal. Era que con la menor cantidad de energía mueve el mayor caudal posible. ajá. Ya, solo eso. Gracias. Listo, entonces, bueno, mueve el mayor caudal posible hablando de que, a ver, en esencia son dos condiciones límites. La primera, si el caudal es constante, usa la menor energía para mover este caudal X. Pero por otro lado, si la energía es constante, va a ser que con una misma cantidad de energía va a mover el mayor caudal posible. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, Inge. Entonces, el radio hidráulico nuevamente ya lo tenemos claro. El área mojada sobre perímetro mojado, no hay mucho a dónde irnos.
Les incluyo nuevamente el cuadro de Bentechow, que es bastante interesante porque nos da ya las ecuaciones. La rectangular es fácil, la trapezoidal un poquito más difícil, pero ya tienen los datos. La triangular igual, la circular es importante y la parabólica no es algo muy común que diga. De ahí nuevamente un poco de lo que ya vimos, la fórmula de Chassis. La fórmula de Chassis, como hablábamos cuando hablábamos de flujo de presión, es una fórmula que se la generó para canales abiertos exclusivamente y es la primera fórmula de fricción que se conoce. La importancia real de la de Chassis es que dio lugar ya a una relación para lo que es la determinación de las pérdidas por fricción en conductos abiertos. Y también porque de ahí nacieron las fórmulas experimentales como la fórmula de Manning, que es la que nosotros más vamos a utilizar. Entonces, si recuerdan que nos decía la fórmula de Chassis, que la velocidad promedio que vamos a tener en el flujo va a ser igual al coeficiente de Chassis multiplicado por la raíz del radio hidráulico por la pendiente longitudinal que tenemos en el canal. La pendiente viene dada en metros por cada metro. Entonces, y nosotros dentro de la fórmula de Chassis ya empezamos a lo que es generar una relación entre lo que serían los coeficientes de pérdidas o coeficientes de fricción. Y también Chassis ya empezó a meterse con lo que era el espesor de la subcapa laminar. Como recuerdan, la subcapa laminar es la que nos ayuda a determinar si nosotros tenemos un flujo hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso, dependiendo si el espesor de la subcapa laminar es menor o mayor que de los valores físicos que tendrían las rugosidades de nuestro conducto. Entonces, aquí les he puesto otras ecuaciones que ya hemos visto, la velocidad de corte que ya la vimos. Aquí nos da el espesor de la subcapa laminar en función de la velocidad de corte. Tenemos el coeficiente de Chassis en uno de los datos que se viene generando como función del radio hidráulico, de la rugosidad absoluta y del espesor de la subcapa laminar. Y aquí otra forma para determinar la ecuación de Chassis. Les pongo solo como ecuaciones porque ya sabemos que no van a ser ecuaciones muy útiles. Estas eran ecuaciones antiguas que fueron cambiadas ya por lo que son las ecuaciones modernas, de donde la de Manning es la que más se utiliza en lo que es flujo abierto. Y lo mismo, tenemos esta ecuación que se conoce como la ecuación de Tixe, en donde nos dice que en función de los datos de la ecuación de Chassis, esto correspondería al coeficiente C, 18 veces logaritmo de 6 radio hidráulico sobre la rugosidad absoluta sobre 2 y por el espesor de la subcapa laminar sobre 7, multiplicado por radio hidráulico y gradiente de energía a la 1 medio. Entonces, en esencia, de algo similar nació la ecuación de Manning. Y es lo importante que nosotros tengamos claro el uso de esta ecuación. Tenemos otras ecuaciones que le daban valores al coeficiente de Chassis. Tengamos en cuenta que Manning exactamente hizo algo similar, ¿no? Le dio valores al coeficiente C en la ecuación de Chassis. Entonces, por eso la ecuación de Chassis es la principal que tenemos nosotros para flujo en canales abiertos. Tenemos la ecuación de Cutter-Ganguillet, en donde nosotros tenemos este valor para el coeficiente de Chassis. Aquí tenemos ya la misma ecuación, pero en el sistema de unidades inglesas. Aquí tenemos los coeficientes n. En esencia vamos a ver que la ecuación de Manning nace de esta de Cutter-Ganguillet, que empieza a usar el mismo coeficiente.
Y tenemos aquí valores similares, ¿no? Entonces es importante que ustedes vean que prácticamente los valores de Manning van a nacer de lo que es el análisis de Cutter-Ganguillet y de la ecuación que ellos generaron en función de la ecuación de Shazier. Entonces tenemos todos los valores de los coeficientes para las distintas superficies. De ahí tenemos la ecuación de Cutter, que es una forma simplificada, donde va a depender ya del radio hidráulico y de la rugosidad o un coeficiente de rugosidad M, ¿sí? El cual va a tener valores un poco diferentes. Y M también está tabulado en varios libros. Aquí tenemos valores de los coeficientes. En este caso, N a la forma de Cutter y aquí está la M para la ecuación más simplificada que veíamos al final. Entonces, en esencia, si ven, nosotros tenemos el coeficiente C determinado en función de el valor de N y del radio hidráulico ya tabulado. Entonces suele ser bastante más fácil trabajar en función de esto. También la pendiente genera influencia aquí. Todas estas tabulaciones se encuentran, por ejemplo, en el libro de Shaw. Y para la ecuación propia de Cutter, que sería esta ecuación simplificada, tenemos los valores de M también tabulados en varios libros, como por ejemplo en el de Arturo Rocha. Tenemos adicionalmente la fórmula de Bassi, en donde Bassi propone una ecuación también para el coeficiente C de Shazier, que va a ser 87 sobre 1 más M por la raíz del radio hidráulico, en donde depende del radio hidráulico, pero ya no depende de la pendiente longitudinal. Y aquí nosotros tendríamos los coeficientes que utilizaríamos para la ecuación de Bassi. Lo mismo, existen tablas en donde están comparados los diferentes coeficientes. Aquí en el 1 está el de Cutter, que es el mismo de Manning, como les decía. Manning utilizó la ecuación de Cutter como base para su análisis, y M, que sería el de la fórmula de Bassi. También hay la fórmula de Powell, que en 1950 nació como una forma de determinar el coeficiente de Shazier, y nos dice que en este caso ya aparece lo que es la rugosidad relativa como rugosidad absoluta sobre el radio hidráulico. Obviamente estamos hablando de flujo libre. Y esta ecuación depende del número de Reynolds, del radio hidráulico y de la rugosidad absoluta. Y finalmente tenemos la ecuación de Manning, que es la más conocida, que es la que más se ha quedado dentro de nuestros cálculos, de nuestros diseños, y nos dice que Manning propuso un valor de C en función del radio hidráulico y de la rugosidad que tenía el material. Entonces, C para Manning es 1 sobre N por el radio hidráulico a la 1/6. Y en función de esta ecuación, nace lo que es la ecuación de Manning propiamente dicha, diciendo que la velocidad para Shazier era el coeficiente de Shazier por la raíz de radio hidráulico por gradiente de energía, y si el coeficiente de Shazier es 1 sobre N por el radio hidráulico a la 1/6, tendríamos esta ecuación, de donde de aquí nace lo que es la ecuación propiamente dicha de Manning, transformándose en esto de acá, en función del caudal, en función de las pérdidas por fricción, estas dos ecuaciones de aquí. Entonces sí está claro por qué siempre se lo considera como importante el análisis de la ecuación de Shazier. ¿Qué me dice? Las ecuaciones de Shazier solo son como base para los de Manning, ¿no, Inge? O sea, en esencia es base para un montón de ecuaciones. Ojo. Sí, porque nos había dicho eso de que en la anterior vez de que no vamos a utilizar esas por lo que, por decirlo así, hay unas que arrojan un mejor resultado aproximado.
Eso era de lo que recuerdo del anterior de lo Exacto. para flujos Entonces, turbulentos. ¿qué hizo Chessy? Chessy dio pie a toda la base de cálculo para flujo libre. Y en esencia también para flujo de conductos de presión. Entonces, Chessy lo que hizo fue generar toda esta estructura a partir de la cual se desarrollaron el resto de investigaciones. Si ustedes se ponen a analizar, todas las ecuaciones que vimos ahorita nacen de la ecuación de Chessy. O sea, eran formas de encontrar un valor al coeficiente C de Chessy. Y Manning hizo exactamente lo mismo. Y se ha visto que ya en la práctica la ecuación de Manning es la que mejores resultados da y por ende es la que se ha quedado ya como parte de los diseños. Pero en esencia es una variación de lo que es la ecuación de Chessy. Es empírica, ¿por qué? Porque el coeficiente de Chessy, Manning lo generó en función de su factor n, que también fue posterior a las investigaciones de Kutter. Y usa el mismo valor del coeficiente de Kutter. Entonces, de ahí la importancia de la ecuación de Chessy. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dice? Sí. Andrea Pillajo, sí, claro, todo lo que es las ecuaciones. Sí, yo todo, claro. Ya. Aquí está la ecuación de Manning en función de unidades del sistema inglés. Ojo, es importante, es 1.486 sobre el coeficiente de Manning. Y aquí tienen varios coeficientes de Manning. Entonces, ya lo hemos ido trabajando, así que ya tienen valores ahí de gran variedad. Entonces, en esencia, recuerden que la ecuación de Manning nace para flujo uniforme permanente, ¿sí? Y viene de la forma que ya vimos. Entonces, las condiciones típicas se conocen como condiciones normales. Y como hemos dicho, se lo utiliza para poder generar la determinación de las características del flujo. Tengan en cuenta que hay relaciones entre los coeficientes de Manning y Basing, teniendo en cuenta que nace primero de la ecuación de Kutter. Y en función de esto nosotros podemos ya generar una relación entre las diferentes ecuaciones que hemos ido viendo. Y nos genera también el libro de Arturo Rocha, un pequeño análisis en función de los coeficientes de rugosidad de Manning, y nos dice que tenemos dos problemas de naturaleza diferente. Primero, cuando tengo un curso de agua existente, quiero calcular el caudal que puede escurrirse, y yo puedo utilizar la ecuación de Manning. Entonces, para eso yo tengo que considerar el valor de n, el coeficiente de Manning, que corresponde al tipo de cauce. Nos dice que dado el tipo de problema, tenemos que considerar el revestimiento que tiene el cauce. Entonces, en función de ese revestimiento, nosotros vamos a asignar el coeficiente de Manning. Entonces, las tablas van a considerar los valores usuales del coeficiente de Manning que consideraríamos nosotros normales. Pero nosotros podríamos tener varios valores que generan una modificación al coeficiente n. Entonces n va a depender principalmente, pero no exclusivamente, de la rugosidad o aspereza de la superficie. Pero adicionalmente va a generarse una influencia de varios factores. Y esta es la parte importante. Nos dice que nos van a influir las curvas, que el coeficiente de rugosidad no es independiente del alineamiento del canal. Si nosotros tenemos varias curvas, va a incrementarse la resistencia del canal, especialmente si son numerosas y con pequeño radio de curvatura. Ya tenemos aquí un factor que puede afectar a nuestro coeficiente de Manning. La vegetación también.
En canales pequeños, la vegetación puede alterar los valores que nosotros tenemos de rugosidad. En canales de tierra puede haber cierta vegetación y puede dar lugar a variaciones importantes de Manning. Nos dice inclusive puede variar hasta el 50%. Las irregularidades también generan una influencia importante y nos dice que los canales de tierra se van a caracterizar por no tener una sección transversal invariable. Entonces, en esencia, los canales de tierra pueden tener bastantes irregularidades dentro de su trayectoria y hay que considerarlas. Estas pueden generarse por bancos de tierra que han sido acumulados, depósitos de sedimentos, partículas que han caído, rocas que han caído, y obviamente va a generar una variación en lo que es la rugosidad. También en los canales, especialmente de riego, hay transportes de sólidos o sedimentos, y esto puede generar acumulación de los sedimentos que va a variar lo que es el coeficiente de Manning. Por otro lado, el tirante o la altura del agua también puede generar ciertas variaciones en el coeficiente de Manning. Normalmente, si nosotros elevamos el tirante del agua, nosotros vamos a tener que la rugosidad relativa disminuye y por ende podríamos tener una variación en el coeficiente de Manning. En esencia nos está diciendo que si yo tengo un canal pequeño con una altura pequeña, probablemente no tenga la misma influencia el coeficiente de Manning que si tengo un canal mucho más alto, especialmente por la relación del radio hidráulico. Entonces, en esencia, y vamos a quedar ahí para verlo esto en la siguiente clase. Nosotros tenemos a Cowan, que es un investigador que determinó que el valor de Manning, para ya nuestros cálculos de diseño, debería considerar todos los factores que nosotros hemos expuesto. Y él genera esta ecuación para determinar el coeficiente de Manning en función de todos estos factores que generan una variación. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Leandro Ordóñez? No, ninguna duda, ingeniero. Bueno, entonces vamos a continuar con esta ecuación el día miércoles. Así que vamos a quedar hasta ahí por hoy. Profe, ¿me puede poner en lista, por favor? Entro un poquito tarde, justo lo que había acabado. ¿Quién me dijo? Y yo, John Salazar, por favor, profe. Listo, entonces. Inge, mil disculpas, yo también entré un Gracias, poquito tarde. ¿Me podría agregar en lista, por favor? ¿Quién me dice? Diego Enríquez. Gracias, Inge. Hasta el miércoles. Buen día a todos y nos vemos.